Hermanos, bienvenidos a nuestro canal de Regreso Padre de la Misericordia, el Padre Celestial de Espera. Hoy tenemos como invitado a Santiago Ariza Pérez, un joven que se está preparando para la comunión y para el sacramento de la confirmación. El tema de hoy es muy importante, es muy hermoso. Poco a poco iremos descubriendo esa gran verdad del amor de Cristo al haberse quedado en medio de nosotros a través de la Santísima Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre en cada uno de nosotros. Y lo vamos a descubrir además que cuando uno encuentra y recibe a Cristo a través de la Santísima Eucaristía, el Señor va obrando con poder, sana y transforma nuestra vida, nuestra mente, pues Él es el que habita en cada uno de nosotros. Él es el que se hace presencia viva en medio, dentro y en su iglesia, en nosotros, en cada uno de nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acudir a esta nuestra cita de cada 8 días. Buenas tardes, Eric. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a ver la presencia de Jesús en la Eucaristía. Nuestro Señor es maravilloso. En Él no hay egoísmo. Él es solamente puro amor y está siempre pendiente de nosotros. De tal manera lo cumple tan al pie de la letra. Si no es un Dios que promete, siempre cumple. Y una de las promesas que Él nos hizo fue estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y a través de qué? De la Santísima Eucaristía, que es la presencia viva y real de la Santísima Eucaristía. En mi vida ya voy para 44 años de estar recibiendo la Eucaristía cada 8 días. Yo recuerdo que solamente en 3 veces en mi vida no he recibido la Eucaristía, no porque no haya querido, sino porque a veces no me encontraba lo suficientemente preparada. Pero ha sido una vida desde mi primera confesión y mi primera comunión, una vida continua sacramental. Es la única que me ha sostenido realmente en el seguimiento de nuestro Señor. Y es esa presencia viva y real en la Sagrada Eucaristía. Para muchos que no lo experimentan porque no van lo suficientemente preparados para recibir a que es la vida, que es nuestro Señor, muchas veces no se logra experimentar. ¿Por qué? Porque creemos que es solamente lo que ven nuestros pobres ojos, que es simplemente un pedazo de hostia y un poco de vino. Y esa falta de fe, esa falta de creer en nuestro Señor es lo que impide que Él se manifieste en nuestras vidas, aunque entre en nuestro corazón y Él quisiera entrar en plenitud y unirnos a su amor, porque en ese momento que Cristo entra a formar parte de nuestra vida a través de la Eucaristía, nosotros nos convertimos en habitación de Dios, una habitación que si está limpia y está gozosa y está llena de amor, Él se queda ahí. Cristo se queda en la Eucaristía todo el tiempo que uno quiera e inmediatamente uno lo recibe. La Eucaristía en el organismo se descompone en 15 minutos, pero esa presencia real puede durar el tiempo que tú quieras. Es decir, yo puedo al recibir a Cristo experimentarlo y conversar con Él siempre y cuando yo esté concentrado y sepa realmente que lo que voy a recibir es el cuerpo y la sangre de Cristo, y que sobre todo que Él entra a formar parte de mi corazón y que yo empiezo a transformarme a imagen y semejanza de Cristo. ¿Tenías alguna idea de lo que te estoy diciendo? ¿Que Él dura este tiempo? Pues no. Esa es la gran noticia que te tengo. Cristo está en nuestro corazón y nosotros nos volvemos casa de Dios, sagrario de Dios, así como lo fue la Santísima Virgen al llevar físicamente a Jesús en su vientre. Entonces, eso es lo que pasa, eso es uno de los grandes misterios y es realmente la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo, como al leer en Juan en el capítulo 6. Vamos a meditar poco a poco en este sagrado misterio, empezando por Mateo 28:20, cuando dice el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gente piensa que es que la presencia de Cristo no está hoy en nuestro mundo, pero cuán equivocados estamos. Cristo está más vivo que nunca, está más real en nuestra historia, sobre todo en este momento cuando hay mayor convulsión, mayor falta de fe. Las personas se venden por dinero, crean caos, crean dificultades a nivel económico, porque realmente la mayoría de las personas hoy viven es por el dinero y tienen como su Dios el dinero, mientras que Cristo, la presencia real, es nuestra paz y es nuestra alegría, y Él es un Dios que cumple su palabra y es una promesa que nos lo hizo en Mateo 28:20 y es una promesa que es real hoy y siempre. Él está en su alma, cuerpo y divinidad en ese pedazo de Eucaristía. Muchos santos que han tenido la experiencia mística de esa presencia real de Cristo cuando lo reciben en la Eucaristía, lo han visto en forma de bebé, un niño como de pequeño de 5 o 6 años que entra en el corazón
corazón de cada uno de nosotros cuando recibimos la Eucaristía, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo quiere hacernos como niños. Solamente aquel que es como niño, que no razona, sino que realmente vive la fe, puede entender que es a Cristo mismo, su cuerpo, alma y divinidad, que entra en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros perdemos la fe y empezamos a creer en las cosas que vemos, más no en las espirituales, que son las que no vemos con los ojos, pero que sí experimentamos en nuestro corazón y en nuestra vida. En la Santísima Eucaristía, en el texto de San Juan, nos dice muy claramente, dice: el pan que yo voy a dar es mi carne, es la carne de Cristo, ¿sí? Jesús está presente en la forma consagrada, en ese pedazo de Eucaristía, de cuerpo y sangre, con todo el amor de un padre con sus hijos, con la atención de un pastor al frente de sus ovejas, con el cariño de una enfermera con su hijo enfermo. Él sabe que nosotros vivimos de Él, porque al comer de Él, vivimos de Él, nos alimentamos de Él, porque la persona que no se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo va muriendo poco a poco, va muriendo en Él la fe, va muriendo en Él la esperanza, va muriendo en Él la alegría y sobre todo va perdiendo también la paz, porque Él es nuestra paz y para recibir esa paz es necesario recibir la Eucaristía. Jesús está oculto y silencioso bajo las apariencias de un poco de pan para que nadie le tenga miedo, ni se espante por el resplandor de su divinidad gloriosa, como se espantaban los judíos cuando Dios se manifestó en toda su gloria en el Sinaí. Recordemos que en el Sinaí Moisés fue al monte y se encontró con Dios Padre, Yahvé, Hijo y Espíritu Santo. Hijo, que es el verbo, ¿no? Dios Padre, el verbo y el Santo Espíritu. Se encontró Moisés en el Sinaí y cuando él se cubrió el rostro del resplandor. Él hubiese muerto si hubiese visto en todo la magnificencia de Dios en su totalidad. Dice Jesús: el pan que yo voy a dar es mi propia carne, ¿no? Es la carne de Cristo. Eso es lo que a muchas personas les cuesta creer, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que nosotros debemos estar conscientes de esa presencia real de Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Nosotros queremos tener vida. ¿Tú quieres tener vida, Eric? ¿Tú quieres tener vida eterna? ¿Tú quieres ser feliz? Pues sí, yo me imagino que igual que todos. Exacto, o sea, no hay ningún ser humano en la tierra que no quiera ser feliz, que no quiera tener esa paz en la vida. Es decir, porque nosotros estamos aquí es formando nuestro ser, formando nuestra personalidad, asemejándonos cada día en nuestra vida a Cristo. Y para eso hay que pasar por muchas dificultades, por muchas arideces, por muchas dudas. ¿Por qué? Porque es que desde que Adán y Eva pecaron, el Señor dice que labrarás la tierra con el sudor de tu frente. Cuando en Génesis dice que labrar la tierra con el sudor de su frente, quiere decir que nosotros tenemos en esta vida que hacer un gran esfuerzo para poder creer en Cristo, para poder tener una vida espiritual sólida y fuerte. Ese es nuestro trabajo y eso se logra a través de todas las vivencias que nosotros tenemos, sean de sus carencias de amor o carencia de alimento o carencia de vestido o carencia de cualquier tipo. Esas son medios para crecer y desarrollar nuestra personalidad y para aprender también a crecer en la fe en Cristo, porque nosotros somos vencedores en todas esas situaciones si las vivimos al lado de Cristo, si las vivimos con Cristo. Pero si pretendemos resolver las situaciones de la vida solamente con nuestra pobre corazón, con nuestra pobre mente, no podremos llegar a vivir la vida como Dios quiere. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Si estamos recibiendo la carne del Hijo del Hombre y no tenéis vida en vosotros, lo que significa es que si nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y estamos en amargura, en angustia y desesperación, es porque no hemos recibido el cuerpo de Cristo, quizás en pecado o quizás no con la suficiente fe que deberíamos tener de que Él está ahí presente. ¿Qué dice ahí la imagen de Eric? Yo soy tu Dios y te amo, por eso en el sagrario te espero. Te espero, sí, en el sagrario, esa cajita pequeña que entras tú en todo templo católico y hay una luz encendida o una
vela prendida, ahí está Cristo presente en el sagrario. Cuando tú consumes el cuerpo y la sangre de Cristo, quedas convertido en ese sagrario. Entonces, por eso debemos mutuamente rendirnos un respeto mutuo, porque en nosotros habita Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, con su bondad y su poder infinitos. Hoy cura a los que espiritualmente ciegos, sordos, mudos, mancos y cojos acuden a Él con fe y confianza. Nosotros cuando estamos en pecado estamos así, ciegos, sordos. No queremos oír ni siquiera hablar de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros malos deseos y nuestras faltas de fe y de confianza en el Señor nos hacen eso, ciegos, sordos, mudos, mancos y cojos. Jesús hoy nos abre los ojos del corazón cuando reconocemos que solo Él es santo y que nosotros somos pobres pecadores que necesitamos ser curados por Él de la lepra de nuestros pecados. Esa lepra del pecado es lo que nos impide ver, nos hace ciegos, nos impide ver a Cristo en ese pedazo de cuerpo y de pedazo de sangre, siendo que Él mismo dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Para tener vida de Dios en nosotros debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice en Juan 6:52, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, es todo. O sea, el cuerpo y la sangre, para nosotros la sangre es vida, ¿no? Y en la Sagrada Escritura la sangre es vida y fortaleza del hombre y del ser humano. Jesucristo se nos está dando su vida en nosotros, está gestando esa vida de amor y de servicio que nosotros debemos realizar, porque cuando se recibe la Eucaristía entramos a vivir en comunión con el otro, a vivir en comunión con Dios, con el hermano. Dice así: si alguno se deja guiar por la voz del Espíritu Santo y como María, la Madre de Jesús, escucha y cumple la palabra de Dios, tendrá la alegría de vivir en una casa construida sobre la roca. Su vida no se viene abajo cuando llegan las pruebas de los falsos mesías, los falsos profetas, las catástrofes o las persecuciones. Por eso, por ejemplo, tenemos en este instante la iglesia en Medio Oriente, muchos cristianos que están siendo asesinados por solo el hecho de ser cristianos. Significa que ellos sí tienen una casa construida bien sobre la roca que es Jesucristo, sobre esa cabeza. Y es tanto lo que han experimentado la presencia del Señor que no les da miedo ni dolor enfrentar la muerte, la persecución y morir fieles a Cristo en el momento que los van a martirizar, porque ellos creen realmente en Cristo. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Necesitamos a veces sentirnos perseguidos por aquellos que no creen en Cristo para que nuestra fe crezca. No debería ser así, pero nosotros a veces no valoramos lo que tenemos, no valoramos la Eucaristía cuando la tenemos. Ahora que están los templos cerrados, entonces algunos han determinado por darle la espalda a Cristo en la Eucaristía y no ir a los templos ahora que nuevamente han sido abiertos, y nos escondemos, no confiamos plenamente en que Jesús está en esa Eucaristía y que mi vida está en manos de Él, y que yo me voy no en las vísperas como dicen algunos, yo me muero el día que Dios me llame y no precisamente por un virus o lo que sea, lo que Dios quiera, en el momento que Él quiera. Entonces lo que tenemos que entender que la vida está en manos de Dios, que debemos dejar los miedos, que debemos comprender que hay que tener fe en Dios. Sí, lógicamente que hay que cuidarnos, ¿no? Autocuidarnos en toda esta cuestión de la pandemia, pero no abandonar a Cristo. Entonces ahora somos cómodos, miramos la televisión, no vamos a misa y creemos que con eso estamos haciendo suficiente, no, porque no nos estamos alimentando del cuerpo y la sangre de Cristo. Estoy dejando de ser ese sagrario donde mora Dios y ahora está morando es el miedo. Entonces tenemos que pedirle al Señor volver nuevamente y pedir que se abran los templos, ¿no? Para poder recibir ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Cuando Jesús concede a una persona, hombre o mujer, la gracia de la conversión, que lo lleva a abrir su boca para confesar sus pecados en el sacramento de la penitencia o de la confesión, ha dejado de ser hijo del diablo, hijo de las tinieblas, hijo de la noche, y ha pasado a ser hijo de Dios, hijo de la luz e hijo del día. Para recibir la comunión, pues también es necesario estar en gracia de Dios, ¿no? Y vivir como hijo de Dios, porque, o sea, si yo voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar viviendo como Dios manda, pues lo que estoy haciendo es enfermándome. ¿Por qué? Porque es que
estoy burlándome del cuerpo y la sangre de Cristo. Y al burlarse uno del cuerpo y la sangre de Cristo, tiene sus consecuencias, y sus consecuencias en la vida espiritual y también sus consecuencias en la vida física. Todo va afectando, porque nosotros estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que respetar ese cuerpo y esa sangre de Cristo. En la Sagrada Escritura dice que algunos se han enfermado precisamente por eso, por no saber examinarse, sabiendo que lo que usted va a recibir es el cuerpo y la sangre de Cristo, no es cualquier cosa. Ahí dice, el que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna. Yo quiero tener vida eterna, pero ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice San Juan también, único Dios verdadero, y a tu Hijo al que tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, es ser habitación de Dios, ¿sí? Esa es la vida eterna. La vida eterna empieza acá. Cada vez que tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo, vas a empezar a tener esa vida eterna, esa vida de unión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través del cuerpo y la sangre de Cristo, porque a pesar de que ellos son tres, ellos son un solo Dios, ¿no? Eso no lo debemos olvidar, aunque es bastante difícil de entender, porque nuestra propia mente es muy pequeña para entender ese gran misterio que en nosotros habita Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Jesús nos enseña que es más feliz dar que recibir. En la Eucaristía, Jesús nos hace presente la cruz donde lo dio todo y no pidió nada. Jesús se nos da del todo en la comunión y nos concede la gracia de vivir en la disponibilidad del servicio mutuo y no en la comodidad de un egoísmo desbordado. Es Cristo el que se entrega, es Cristo el que se nos da, y no un pedacito, no. En ese pedacito de hostia se nos da a Él todo. O sea que ahí tenemos toda la gracia de Dios. Tenemos al mismo Cristo para vencer en nosotros las tentaciones, para vencer el pecado. He ahí por qué muchos no tenemos esa gracia de dejar de pecar, porque no somos conscientes de que lo que estamos realmente recibiendo es a Cristo y la gracia de evitar el pecado, de luchar contra el pecado a través de ese cuerpo y esa sangre que se recibe. Entonces, imagínense, una persona que deje de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, yo lo he visto con mis propios ojos y lo he experimentado cuando no he podido recibir a Cristo. Se da una tristeza, se da una angustia, se da depresión, se da un resto de situaciones en el corazón de cada uno de nosotros, que dice, pero ¿por qué yo vivo triste? ¿Pero por qué yo estoy amargado? ¿Por qué yo estoy? Y así no le esté, así toda su vida esté bien, o sea, tenga hasta todas las comodidades posibles, pero usted vive triste y amargado. ¿Y eso por qué? Porque precisamente se ha alejado de la Santísima Eucaristía y la ha dejado de recibir. Al dejar de recibir a la Santísima Eucaristía y el cuerpo y la sangre de Cristo, significa que has dejado de recibir a Cristo en tu corazón. Otras personas piensan que recibir a Cristo es solamente decir yo te recibo. Eso es bueno, pero no es suficiente. Hay que recibirlo en su cuerpo y en su sangre, creerle a Él cuando Él dice esta es mi carne, y creerle a Él cuando dice esta es mi sangre, y mi sangre verdadera bebida y mi cuerpo es verdadera comida. Cuando Jesús levanta de la muerte a un joven difunto y hace andar de nuevo a un paralítico, los signos, milagros que Jesucristo realizó y que encontramos en la Sagrada Escritura, está haciendo lo mismo con nosotros, nos está levantando del pecado, nos está dando la fuerza y la gracia para vencer el pecado. Hoy Jesús desde la Eucaristía rompe las ataduras del miedo a las humillaciones y de la ambición de las alabanzas. Muchas personas nos dan miedo que nos humillen. ¿Acaso qué tiene que ver? Si tú tienes toda la certeza de que eres hijo de Dios, de que estás habitando de Dios, no tienes por qué tener miedo a las humillaciones, porque las humillaciones a la hora de la verdad son no son válidas ni son verdaderas, porque realmente yo debo considerarme como lo que soy, princesa y príncipe del Señor, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el que vive en mí, ¿sí? Entonces yo no tengo por qué tener miedo a que me humillen. Es más, cuando uno ha crecido en el amor de Dios, deja de ver esas humillaciones como un problema, sino las va a ver como un medio para crecer en el amor a Cristo. Si realmente es un cristiano, esas humillaciones se convierten para uno en crecimiento en amor a Cristo. ¿Que es complicado verlo de esa manera? Sí, porque nosotros somos simplemente humanos y razonamos y reaccionamos como humanos, pero si usted a esa vida humana le coloca la gracia de la vida espiritual y desarrolla su vida espiritual, ya eso que nosotros llamábamos anteriormente humillaciones dejan de ser humillación y ya no nos interesa si nos alaban o nos aman o nos rechazan o nada. ¿Por qué? Si nos aman bien y si no nos aman también. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ama a Cristo y estamos unidos a Cristo.
Cristo y deseamos a Cristo, y sobre todo porque sabemos que los que debemos amar somos nosotros, por eso no importa si no nos amen, lo importante es que yo ame, eso es lo importante, no que me amen. El egoísta siempre piensa que me comprendan, que me entiendan, que me amen, que me acepten. Ese piensa uno egoístamente como ser humano, pero cuando le damos la vuelta y aprendemos a ver la vida como cristianos, vamos a entender que soy yo la que debo amar, soy yo la que debo comprender, soy yo la que debo entender, soy yo la que debo abrir el corazón y amar a los, si así él me quiera o no me quiera, eso ya no me interesa a mí, porque yo ya no vivo según la carne, yo ya vivo según el Espíritu de Dios que vive en mí, según el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que viven en mí. Cristo nos lo mostró también en la cruz. Él, claro, como ser humano sufrió y padeció el dolor de la muerte en cruz y los desprecios y las humillaciones, pero como Dios sabía que todo eso le estaba sirviendo para ganar nuestras almas, para ganar nuestra salvación, para abrirnos el cielo. Entonces nosotros debemos aprender a pensar como Cristo y a vivir como Cristo. En el mismo Juan 6 dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús hoy cura nuestros corazones, fríos como el mármol, duros como el acero, cuando sustituye nuestro corazón por su corazón manso y humilde. O sea, nosotros tenemos un corazón duro, orgulloso, soberbio, pero cuando Cristo va empezando a vivir en nosotros, nosotros vamos a recibir esa característica de la humildad, esa característica de la mansedumbre y esa característica del amor. O sea, nuestro corazón se va asemejando al corazón de Cristo, porque ya no vamos a amar con nuestro corazón duro, orgulloso y soberbio, sino vamos a amar con el corazón de Cristo. O sea, en ese momento Dios sustituye mi corazón duro, orgulloso y soberbio por su corazón, lo sustituye, y es Cristo el que ama a través de mí, es Cristo el que perdona a través de mí, es Cristo el que sirve a través de mí, porque cuando yo vivo en comunión con los demás, no le da miedo ni le da vergüenza servir al hermano. Al único que le dio vergüenza y rabia de servir al hermano fue al demonio, porque lo primero que dijo: no serviré a esa mujer que va a ser superior a mí, la Virgen, porque va a ser tu madre, no serviré a tus hijos porque ellos son inferiores en lo físico y en la inteligencia a mí, yo soy superior, y por eso no quiso servir. Aquella persona que dice que no sirve y que no le gusta servir a los demás está imitando al maligno, que fue el único ser de la creación que Dios creó que no quiso servir a los demás. Dice: una familia y una comunidad con amor a la Eucaristía son como un copón de formas vivas por la gracia, unidas por la caridad, con el buen olor de Cristo, que a través de cada uno de nosotros quiere seguir haciendo el bien a todos. O sea, un verdadero cristiano se caracteriza porque sirve y hace el bien a los demás. O sea, una persona que está haciéndole daño a la sociedad, una persona que le está haciendo daño a su familia, a sus amigos, dando mal ejemplo y haciendo desmanes, creando violencia, no se puede decir que sea cristiano. O sea, está alejado de Dios. Por muy bautizado que sea, está alejado de Dios. No está viviendo como Dios manda. Nosotros por eso tenemos que examinarnos, cada uno de nosotros, si yo soy ese ser de paz, si yo soy ese ser de amor verdadero y de servicio a los demás. En la Eucaristía también Jesús nos dice: si no comen de la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna, habita en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Mira que Cristo mismo, eso no se inventa de la iglesia. Cuando tú recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, él mismo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, habita en mí y yo en él. ¿Sí se fija? O sea, tú al recibir la comunión vas a habitar en Dios y Dios va a habitar en ti, y esa presencia va a ser real y va a ser constante dependiendo que tú quieras tenerlo o quieres alejarlo de tu vida. Eso es un gran misterio, pero esa es la vida real del cristiano. Dice Jesús: cuando viene a cada uno por la comunión, perdona nuestros pecados leves de cada día, alimenta nuestra fe, nuestra esperanza y caridad, amansa las pasiones y nos fortalece para que no cometamos pecados graves. Esa es la manera de nosotros fortalecernos para no pecar. La Santísima Eucaristía. Se nos perdonan los pecados leves en la misa. ¿Se acuerdan? En el Señor ten piedad, antes del Señor ten
ten piedad. Nos alimenta nuestra fe, nuestra esperanza y caridad. O sea que ¿por qué hay tanta gente ahorita que no tiene fe? Es porque no se ha alimentado el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el único que mantiene la fe en cada uno de nosotros, que la mantiene esa llama de amor viva en cada uno de nosotros, porque realmente la fe es esa llama de amor viva que nos hace asemejarnos cada día más a Cristo. Dice también en ese mismo, en 1 Corintios 11:29, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Si usted no está consciente de que es el cuerpo y la sangre de Cristo el que va a recibir y se prepara siempre para recibir conscientemente, o sea, usted no puede ir siempre, voy a misa y como autómata voy a recibir porque todo el mundo recibe. Usted tiene que ir a la misa y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo porque sabe que ahí vas a tener esa unión y desde ese momento tú vas a hacer ese sagrario que lleva a Cristo en su corazón y en su vida. El corazón humano se siente vacío, triste, centrado en sí mismo, se justifica en su proceder, critica a los que comulgan, se desespera en las pruebas, no tolera las humillaciones, se cansa de hacer el bien, cae fácilmente en la frialdad y en el pecado que lleva a la muerte eterna, a una separación definitiva de Dios. Poco a poco, si la persona se va alejando de la Eucaristía, va entrando todos estos males al corazón del hombre, la tristeza, el vacío, entonces comete un pecado y empieza a justificar, no, es que yo lo hice por tal cosa, y no reconoce su pecado, critica a las personas que van a comulgar, porque allá van a la iglesia, entonces empiezan a criticar, mira aquella cómo va vestida, mira aquella cómo recibió la comunión, y empiezas a hablar, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Mal? Porque es que a eso no se va la Eucaristía. La Eucaristía es ir a recibir al Señor y volverse a ese sagrario donde habite Dios, y que esa, siendo tu habitación de Dios, te ayuda a actuar bien. La Sagrada Comunión nunca la merecemos, pero siempre la necesitamos. Las faltas leves de cada día no debe retraernos de la comunión frecuente, pero como signo de que no merecemos recibir al Señor en la comunión, además de pedir perdón en el comienzo de cada Eucaristía, de vez en cuando vamos a reconocernos pecadores en la confesión sacramental de nuestras faltas y pecados de cada día. Si existe pecado mortal, la confesión previa a la comunión es necesaria. O sea, usted no puede recibir la comunión en pecado mortal, en pecado grave. Entonces, eso es una de las condiciones para que usted, su alma, no se enferme. Muchas personas no se examinan, reciben la comunión y están en pecado mortal. ¿Qué hace? Ahí empeora la situación, porque el alma se va muriendo, porque tú, por el sacrilegio de recibir la comunión así, la alma se va enfermando y termina usted por hacer peores cosas y cosas aún más graves. Entonces, pues cuando tú ves que llega una persona y dice, pero ¿cómo? Aquella persona no hizo un daño ayer en tu presencia y hoy está comulgando. O sea, ¿qué está pasando ahí? Aunque uno no va a la misa a mirar eso, pero sí uno se da cuenta de los que van a recibir la comunión y uno sabe que llevan una vida honrada, una vida feliz, una vida entregada al Señor. Uno no lo diga a nadie, pero uno sabe, conoce a los vecinos y conoce al hermano que va a la Eucaristía. Entonces hay que tener siempre presente que la comunión se recibe en estado de gracia. Los pecados veniales o leves se perdonan antes del Señor ten piedad, por eso hay que hacer un acto perfecto de dolor en el Señor ten piedad antes de recibir la Eucaristía. Y si hay pecado mortal, sí obligadamente hay que confesarlo, pero y salir de ese pecado, porque es que no podemos jugar con el Señor. Hay una cosa muy importante que nos dice la Sagrada Eucaristía. Cuando iban los discípulos camino de Emaús, los dos les ardía el corazón hablando con ese desconocido de Emaús, pero en la única manera que conocieron a Cristo fue en el momento en que ellos se sentaron a la mesa, el Señor tomó el pan, lo bendijo, o sea, ahí dice en San Lucas 24:35, los discípulos le conocieron al partir el pan. O sea, el amor de Jesús en la comunión es un amor personal, un amor de entrega total, un amor único, como si cada uno fuese único en el mundo. Jesús en la comunión busca el bien de toda la persona en esta vida y en la eternidad. Usted tiene siempre que tener presente que Dios se da a ti como persona, total, todo, completo, ¿sí? Y que tú eres único e irrepetible. Ya no va a haber otro Santiago en ningún hoy ni en un futuro. ¿Por qué? Porque Dios creó tu alma única, tu espíritu único e irrepetible. Jamás podrá haber otro Eric Santiago Pérez Ariza, así se llame igual. ¿Por qué? Porque Dios crea cada alma como única e irrepetible. Y así como la crea única e irrepetible, se da a cada uno en forma única e irrepetible. Es decir,
yo no puedo ir a recibir la comunión por ti, tú eres el que la debe recibir, o sea, tú eres el que debe recibir a Cristo personalmente. Yo no puedo decir, voy a ir a comulgar por Eric, porque eso es imposible, o es como ir a decir, yo voy a ir a confesarme por Eric, tampoco, ¿sí? Porque tú eres único e irrepetible. Entonces hay que tener en cuenta que Dios nos trata como si fueras el único hijo sobre la tierra. Nosotros conocemos el amor de Jesús porque se nos da en la comunión. Nosotros somos reconocidos como cristianos cuando partimos el pan, cuando somos y tenemos el servicio a los hermanos. Para nosotros ese partir el pan de Cristo y dárselo a los discípulos es el don del servicio. Él mismo les está entregando a sí mismo, sirviendo su cuerpo y su sangre a los discípulos. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros recibimos la Eucaristía, también tenemos que entregar ese servicio a los hermanos, y un servicio de amor. No tengo por qué sentirme humillado cuando tengo que servir al otro, porque en el otro estoy sirviendo a Cristo que vive en él. Si usted no sirve al otro y rechaza al otro, significa que está rechazando a Cristo que está en el otro. Eso es una realidad en nuestra vida como cristianos. El que come mi carne permanece en mí y yo en él. O sea, tú quieres tener a Cristo siempre en el corazón, permanece en él, pero la única manera de permanecer en Cristo es comiendo su cuerpo y su sangre. Y es cierto, cuando uno no come el cuerpo y la sangre de Cristo se siente vacío, triste y dolido, ¿sí? Dice, cuando comulgamos no queda Cristo convertido en algo nuestro, como sucede en el alimento natural, sino que nosotros somos espiritualmente convertidos en Cristo. Hay dos cosas, o sea, yo como el cuerpo y la sangre de Cristo, eso va a pasar necesariamente a mi sangre y a mi cuerpo. Eso es un milagro. O sea, el cuerpo de Cristo se hace cuerpo de mi cuerpo y sangre de mi sangre, porque así se convierte el pedazo de hostia en parte de mi cuerpo. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que yo quedo convertido en otro Cristo, porque es Cristo el que empieza. San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que dio su alma, cuerpo, sangre y divinidad por mí. Es un misterio, es hermosísimo, pero también es muy comprometedor, porque si yo a ti, Eric, te maltrato, yo te humillo, yo te pisoteo y lo que sea, no lo estoy haciendo directamente solamente a ti, también lo estoy haciendo directamente a Cristo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que vive en ti, porque tú eres habitación de Dios. Esa es la dignidad grande. Dice, cada comunión es un paso en nuestra transformación en Cristo. Si con la comunión frecuente todavía somos egoístas y falsos, seríamos peores si comulgásemos con menos frecuencia. O sea, es decir, uno dice, pero esta señora va y confiesa y comulga y sale como un demonio a hablar mal de las demás personas. Y yo le digo, y dice, ¿para qué va a misa? Mucha gente se va de la iglesia también por eso. Yo digo, pero ¿qué tal que esa persona no comulgara? Sería peor, sería un demonio completo. Pero hay que orar por ella. ¿Por qué? Porque para que ella entienda que se está comprometiendo con Cristo a vivir la vida de Dios, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay muchos cristianos católicos que no creen que esté ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque han perdido la fe. Solamente razonan. Y en Hebreos dice que la fe es creer en aquello que no vemos. Ahí tú vas a ver es un pedazo de hostia y un poco de vino. Pero ahí, por la fe y por la promesa de Cristo, de que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y que este es mi cuerpo y mi sangre, sé que es el cuerpo y la sangre de Cristo, viva y eficaz hoy. Es Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, resucitado hoy, y que va a ser así hasta el fin del mundo. Y por más de que quieran derrotar o quitar la Eucaristía, o de pronto uno escucha a sacerdotes cuando ya van a dar la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo es lo que ellos siempre le dicen a uno dice amén. ¿Qué significa amén? Estoy de acuerdo, este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Estoy viendo últimamente que hay sacerdotes que están cambiando esa fórmula, no tendrían por qué cambiarla, porque es profundísima, es hermosísima. Te está diciendo, mire, te estoy dando el cuerpo y la sangre de Cristo, te estoy diciendo, caiga en conciencia de que este es el cuerpo y la sangre de Cristo, te está diciendo lo que vas a recibir. Y eso es una manera de que el sacerdote ayude al fiel, al discípulo de Cristo a entender que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que no es un pedazo de hostia o un poco de vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, cuando el Padre dice el cuerpo y la sangre de Cristo, tú vas a decir amén. Y sin embargo, si a él se le olvidó decir la fórmula, simplemente tú dices amén, porque ya sabemos que ese es. Aunque no diga el sacerdote nada, ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también a los sacerdotes hay que recordarles que son los repartidores del cuerpo y de la sangre de Cristo, que en primera medida lo consagran y Cristo se hace presente por su Espíritu Santo en ese pedazo de hostia, en ese poco de vino. Los sacerdotes no pueden olvidar ese gran misterio, que es el que los hace a ellos otros Cristos y que es el que nos hace
hace el sacerdote un medio de salvación. Pidamos también por los sacerdotes, porque ellos también pueden, aunque están consagrando el cuerpo y la sangre de Cristo, perder la fe en ese cuerpo y en esa sangre, porque se acostumbran a hacer a cumplir ese mandato del Señor de realizar ese cambio de ese pedazo de hostia y poco de vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso jamás se nos debe olvidar. Es el cuerpo y la sangre de Cristo lo que recibimos, es el cuerpo y la sangre de Cristo que nos transforma, y ese cuerpo y esa sangre de Cristo nos ayuda a formar ese templo que es la iglesia como templo espiritual y como comunidad que se reúne para glorificar al Señor en la Eucaristía. Dice: el que bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No hay duda. ¿Qué le dice esa imagen? Pues esto representa lo que se dijo anteriormente, de que el que bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Exacto. O sea, ahí estamos todos, en ese cuerpo y en esa sangre de Cristo. Ahí estamos todos unidos. Él es la cabeza, y su sucesor el Papa es la cabeza, y los apóstoles, sucesor el Papa y los apóstoles, obispos, son los sucesores. Pero todos formamos ese cuerpo y esa sangre de Cristo al recibir la comunión. La iglesia es la gloria de Dios, y la iglesia somos toda la comunidad que el día de Pentecostés, el día en que la iglesia fue fundada, el día en que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Dice: Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos sus miembros. Cuando Jesús entra en cada uno de nosotros, se frena el individualismo y se favorece la unión de todos en el amor y en la verdad. La comunión nos hace ver que todos formamos un mismo cuerpo. Eso debemos entenderlo. Cada vez que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, quiere decir que estamos formando un cuerpo en santidad. O sea, que aquellos que forman el cuerpo y la sangre de Cristo aumentan la santidad de la iglesia, traen dones y grandes bendiciones para todos los miembros de la iglesia. ¿Sabías tú eso? Cada vez que comulgamos, aumenta la santidad de la iglesia. ¿Tenías idea de eso? No, la verdad no. Ese es un gran misterio, pero ahí está. Eso también significa que cada vez que yo peco, también le disminuyo la santidad de la iglesia. Aumenta a medida de que yo, como ser humano, aprendo y amo más, cada vez más, amar a Cristo. Porque es que la santidad, ¿qué es en sí? La santidad es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Amar a Jesús, amar al Padre, amar al Espíritu Santo. Esa es la verdadera santidad. O sea, que una persona que no ama no es santo. Una persona que vive en odios, en resentimientos y en egoísmos no es santo. Pero eso es un proceso, porque somos humanos y a veces nos da rabia ciertos comportamientos de los otros compañeros o conocidos de nosotros. Pero debemos entender que a medida que yo vaya creciendo en amor de Dios, voy ayudando a que la iglesia crezca en santidad, y a medida de que yo peco, entonces voy disminuyendo la santidad de la iglesia. Y la iglesia no son solamente los sacerdotes, las monjas, no, somos todos los que hemos sido bautizados. Todos somos iguales en eso. Es decir, si yo soy santo, la iglesia va siendo cada vez más santa. Si yo soy pecador, le voy disminuyendo la santidad de la iglesia. Dice: como existe una solidaridad universal en el pecado y en la salvación, el que comulga con amor y fruto espiritual hace crecer la vida y la gracia en el cuerpo místico de Cristo. Es lo que yo le estoy diciendo, ¿no? O sea, cuando yo soy bueno, estoy solidarizándome con los otros miembros de la iglesia, porque esa santidad, ese amor que va creciendo en mí, va ayudando también que crezca en los demás, al menos a los que están viviendo alrededor de mí. Porque si tú vives allá en tu casa y vives con odio, y vives con rabia, y vives con resentimiento, tú no le estás ayudando a los que viven contigo en la santidad, sino que se las estás disminuyendo. ¿Habías caído en cuenta alguna vez de eso? No. Bueno, como existe esa solidaridad, entonces debemos estar comprometiéndonos cada vez que recibimos la comunión a aprender más a amar a Dios, a amarnos a nosotros mismos, a amar a las personas y a la naturaleza. Entonces, el santísimo cuerpo y sangre de Cristo es nuestra vida, la vida de nuestra alma, la vida de todo nuestro ser, la vida de nuestra familia, la vida de la iglesia. Es el santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Por eso es que es el sacramento que toda la vida
vamos a recibir hasta el último instante. Hay que pedir al Señor que nos dé esa gracia. Y a medida que usted coma más el cuerpo y la sangre de Cristo, más amor vas a tener en tu corazón. A medida que te alejes del sacramento, de la confesión y de la comunión, va a disminuir el amor en su corazón. ¿Quieres disfrutar más de Dios en el cielo? Coma con mayor frecuencia el cuerpo y la sangre de Cristo. Si puedes todos los días, maravillosamente. El que se va a beneficiar es usted y todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque ese comer el cuerpo y la sangre de Cristo lo compromete a usted a ser santo, o sea, a vivir en el amor, a tratar a los otros con amor, a respetarse a sí mismo y a respetar a los otros. Bueno, Eric, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario que hacer de la catequesis? ¿Qué te pareció? Pues estuvo muy entretenida la catequesis. ¿Por qué? Pues por los temas nuevos que no sabía y por las cosas que tampoco sabía. Me respondió todas las dudas que tenía. Bueno, y eso que apenas empezamos sobre el sacramento de la Eucaristía. Poco a poco vamos a profundizar en este gran misterio de la Eucaristía. Muchísimas gracias, Eri, por ese encuentro que hemos tenido acá con el Señor. Vamos a terminar con una oración. Si quiere, la haces tú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí aprendiendo más sobre ti, por darnos el alimento, el refugio que nos das y por permitirnos estar otro día con nuestras familias y nuestros seres queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, y escribir sus peticiones o sus sugerencias a nuestro correo nbeatrizmontanes77@gmail.com. Muchísimas gracias.